Buenas tardes. Buenas tardes. No se olviden Buenas tardes. dar sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat por el tema de la asistencia. Buenas tardes. Bien, creo que estamos en la semana 6. Eso quiere decir que nos quedan 1 o 2 semanas antes de que sea el examen. Recuerden que cuando llegue el momento del examen, yo ya no reviso tareas ni acepto entregas. Entonces, hasta antes del día del examen, los puedo esperar, pero ya el día del examen seguimos para adelante y ya no miramos atrás, ya quedan con las notas que estén en ese momento, ¿no? Entonces, les digo esto para que se organicen y para que si tienen tareas, cuestionarios, algo pendiente por realizar, vayan organizándose y terminando para que no se les acumule todo a última hora. Todavía estamos a más o menos 1 o 2 semanas. No estoy muy seguro de cuándo tocan los exámenes. Bien. La última clase, si no me equivoco, creo que quedamos pendientes un poco el tema de las preguntas, ¿no? El tema de las preguntas para la entrevista. Entonces, no sé si... No sé. Buenas tardes, ingeniero. Disculpe la demora. Y buenas tardes. Y creo que no tuvimos clase el día jueves porque era el tema de la vacunación, e incluso hoy día me han escrito algunos compañeros suyos que están en el tema de la vacunación. Y bueno, no sé cada cual tiene sus reacciones, ¿no? Yo ayer me puse también la segunda dosis de AstraZeneca, que digamos que también tiene resultados, ¿cómo es que se llaman estos? También uno presenta Efectos secundarios. efectos secundarios, pero por ahí me duele un poquito el brazo, pero nada más, ¿no? Entonces, bueno, por ahí algunos de ustedes me han dicho que sienten malestar y que por eso no se van a conectar. En todo caso, no se olviden siempre de marcar su asistencia en el aula virtual. Yo no sé si les revisé la asistencia, pero cuando yo reviso la asistencia, hay algunos, la asistencia en este modelo de asistencia no se marca la falta, sino que yo tengo que entrar a marcar la falta. Entonces, si ustedes ven un 100% de asistencia, no se confíen porque cuando yo ingrese a actualizar las asistencias, entonces ahí se va a evidenciar la falta. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado con eso allí, no se vayan a confiar. Bueno, como ya me parece que habíamos terminado el tema de las asistencias, entonces ahora vamos a hablar de los cuestionarios, que es otra herramienta bastante útil para el levantamiento de la información. De hecho, yo pensaría que entre los cuestionarios y las entrevistas no hay realmente mucha diferencia, o sea, realmente es lo mismo. La única diferencia es que el cuestionario son una serie de preguntas plasmadas en papel y por lo tanto no hay una comunicación face to face, o sea, cara a cara, sí, y tampoco se pueden hacer preguntas del tipo de sondeo, ¿verdad? O indagación, porque como las preguntas no son contestadas directamente, entonces no tenemos esa oportunidad, ¿no? Pero a partir de eso allí, pensaría yo que los cuestionarios y las entrevistas son bastante similares, ¿no? Bien, entonces, aquí dice que para ustedes, los analistas de sistemas, estudiar las posturas y las creencias, el comportamiento y las características de varias personas claves en la organización se puede ver afectados por los sistemas actual y el propuesto, ¿no?
Entonces, esa es una primera parte. Las respuestas de preguntas cerradas se pueden cuantificar y las respuestas electrónicas se pueden convertir directamente en tablas de datos para analizarlas mediante alguna aplicación como una hoja de cálculo o un paquete de software estadístico. Entonces aquí lo que nos dicen es que cuando utilizamos preguntas cerradas, estas son mucho más fáciles de analizar, ¿no? Y rápidamente se convierten en una hoja de Excel. De hecho, ustedes ahora utilizan bastante la herramienta esta de el cuestionario de Google, donde el cuestionario de Google nos permite hacer encuestas, ¿verdad? Vía electrónica. Entonces eso es bastante bueno. Es posible usar cuestionarios para determinar qué tan difundido o limitado está realmente un sentimiento expresado en una de las entrevistas. Es decir, si yo entrevisto a un usuario y este usuario me dice que todos están en desacuerdo con el uso del sistema nuevo, por ejemplo, entonces yo realmente me da argumentos significativos que yo creo que necesito analizar ese aspecto, yo podría utilizar un cuestionario como para tratar de indagar un poco más en ese tema, ¿no? Entonces los cuestionarios me permite ver si algo expresado en una entrevista puede ser tomado de manera colectiva o simplemente era una opinión personal del entrevistado. A veces cuando hacemos las entrevistas corremos el riesgo de que nos quedamos únicamente con el criterio de ese empleado. Por eso es que en las entrevistas tenían que ser un poco diversificadas. Pero si es una empresa muy grande con muchos usuarios, obviamente estamos en la incapacidad de entrevistar a todos los usuarios. Entonces los cuestionarios aquí nos presentan la oportunidad de poder llegar a un mayor número de usuarios de manera más rápida sin necesidad de invertir tanto tiempo. Entonces ese es uno de los beneficios de utilizar los cuestionarios. Entonces aquí nos dice que se puede tomar grandes muestras de usuarios del sistema con el fin de detectar problemas o llevar a la mesa de discusión cuestiones importantes antes de programar las entrevistas, ¿no? Entonces, básicamente, conocer la opinión de la mayoría de los usuarios, ¿no? Al igual que las entrevistas, pues los cuestionarios tienen que ser planeados. Cuando nosotros vamos a entrevistar a los usuarios, podemos decidir diferentes mecanismos, como realizarlo a través del correo electrónico, a través de una página web, o podemos tomar también en consideración ciertos aspectos de la planeación, como por ejemplo son la confidencialidad, la autentificación de la identidad y los problemas de respuestas múltiples, ¿no? Entonces, a veces esto es un problema porque si yo pregunto, ¿tú estás de acuerdo con el sistema? Y las personas creen que como allí aparece su nombre, de repente van a tener represalias. Entonces tenemos que garantizar la confidencialidad de que esa información no va a caer en manos de los jefes y que ellos van a tomar represalias, ¿no? Por otro lado, si mandamos cuestionarios vía correo electrónico, página web, ¿cómo sabemos realmente que es un empleado de la empresa que conoce la situación que respondió las preguntas y no de repente alguna persona, algún gracioso, algún hacker que pasa por allí, ¿no? Entonces, son problemas que se tienen que considerar al momento de planear los cuestionarios. Entonces, primero hay que decidir qué planeamos conseguir a través del uso de la encuesta. En pocas palabras, aquí también se determina los objetivos de la encuesta. Bien, ¿cuáles son los lineamientos para el uso de las encuestas? Que las personas a las cuales se necesitan interrogar están esparcidas en áreas amplias, como por ejemplo muchas sucursales de una misma corporación. Si yo quiero, por ejemplo, qué sé yo, quiero hacer una encuesta sobre el nivel de satisfacción de la mayoría de los jefes de agencia de un banco, entonces yo tengo muchas agencias en la misma ciudad y no sería lo más óptimo ir a cada agencia a entrevistarme con estos usuarios que son además ocupados. Entonces lo más práctico allí sería planificar una encuesta, ¿verdad? Donde los gerentes lo puedan responder de manera electrónica. Eso sería un poquito más inteligente, ¿sí? Entonces estamos limitados por la geografía, ¿verdad? O tal vez limitados por el número de personas que tenemos que entrevistar.
Ya, dice, el segundo punto dice que hay gran cantidad de personas involucradas en el proyecto de sistemas, por lo que es importante saber qué proporción de un grupo dado aprueba o desaprueba una característica específica del sistema propuesto, ¿no? Entonces, como tenemos muchas personas involucradas aquí, y es importante de alguna manera sectorizar qué grupos están a favor y en contra de alguna característica del sistema, ¿no? Entonces, porque y esto pasa en las empresas, porque por ejemplo, en bodega están contentos con una opción porque dicen que la opción es rápida y están contentos, y de repente en compras no están muy contentos porque no tienen el control de lo que se compra y lo tienen que estar comprando a última hora porque se enteran tarde en la información. Entonces tenemos dentro de la misma empresa, tenemos dos grupos de interés, el uno interesado en que las cosas se mantengan y el otro grupo interesado en que las cosas cambien. Entonces tenemos dos grupos de interés allí, los cuales nosotros tenemos que analizar, ¿verdad? ¿Cuál será la mejor solución? ¿Sí? ¿Cuál de los dos grupos deseamos favorecer? Y muy probablemente si los dos grupos no están contentos, entonces algo en el proceso está faltando. Bien, tercer punto, dice, piensa realizar un estudio exploratorio, desea medir la opinión general antes de que el proyecto de sistema tome cualquier dirección específica. Entonces ustedes están preparando un proyecto, este proyecto va a solucionar un problema, pero ustedes para estar seguros de la aceptación del proyecto, ustedes desean investigar la opinión en general de todos los usuarios del sistema para saber si esa dirección a la cual están apuntando está correcta o de repente hay otras alternativas que ustedes desean considerar. Punto número 4 dice, desea estar seguro de que se identifiquen y consideren los problemas con el sistema actual en las entrevistas de seguimiento. Entonces aquí dice que para estar seguros que estén identificados y que estén considerados los problemas con el sistema actual, ¿verdad? Se puede hacer una encuesta para después hacer las entrevistas de seguimiento para ver cómo se han desarrollado estos temas. Ya, entonces, una vez dice que se han determinado los motivos por los cuales se va a utilizar un cuestionario y después que se han señalado los objetivos a cumplir por medio de este cuestionario, se puede empezar a formular las preguntas, ¿no? Entonces, en primera instancia tenemos que ver por qué vamos a utilizar un cuestionario, o sea, cuáles son nuestras limitaciones físicas, geográficas o de recursos, y en segundo punto tenemos que determinar el objetivo del cuestionario. Así como había un objetivo de la entrevista, ¿verdad? Aquí también tenemos un objetivo del cuestionario, ¿no? En ese sentido, se parecen ambas herramientas. Bien, al momento de escribir las preguntas, tanto en el cuestionario como en la entrevista, deben de ser claras. El flujo del cuestionario debe ser convincente, es decir, si usted le pregunta, a ver, cuál es su nombre, en qué sector usted trabaja, qué problemas usted ha encontrado allí, ¿verdad? Esto tiene que tener una lógica. No es que le preguntamos, usted en qué trabaja, qué problemas ha encontrado allí, cuál es su nombre, ¿verdad? Ese orden no parece ordenado, parece un poco desordenado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer preguntas claras, ¿no? Por ejemplo, una pregunta no tan clara podría ser, ¿usted cree que mientras usted ha trabajado allí, el sistema tal vez podría haber presentado algún problema? O si no lo ha presentado, ¿por qué usted cree que no lo ha presentado? Entonces, esa pregunta está muy elaborada y muy enredada. Entonces, podría ser una pregunta que no nos aporte. No, una pregunta más clara sería, eh, ¿qué problemas usted ha detectado en el sistema actual? Y de repente le ponemos la lista de problemas para que el usuario no divague, ¿sí? Entonces, eso podría ser una pregunta más clara. Ya, y las preguntas pues tienen que tener un flujo y también tienen que tener una lógica. Si le preguntamos al usuario una pregunta de qué problema usted cree que se ha encontrado, ¿verdad? La siguiente pregunta podría ser, ¿por qué usted cree que se ha producido ese problema? Y una tercera pregunta podría ser, ¿cuál usted cree que sea la solución a ese problema?
Entonces, ahí tenemos una serie de preguntas, pero que tienen una lógica. Y nosotros debemos de adelantarnos a lo que se pregunta el usuario, porque el usuario dice, me preguntaron el problema, pero no la solución. Y ve la siguiente pregunta y entonces ahí dice, ¿cuál sería la solución? Entonces, ahí nos adelantamos un poco al pensamiento del usuario. Bien, la terminología de las preguntas. Al igual que en las entrevistas, el lenguaje de los cuestionarios es un aspecto muy importante para que el cuestionario sea efectivo. Si ustedes como analistas de sistemas cuentan con un conjunto estándar de preguntas relacionadas al desarrollo de sistemas, es decir, preguntas que habitualmente ustedes hacen, es conveniente escribirlas de manera que reflejen la terminología propia de la empresa, ¿no? Por ejemplo, si en la empresa se refieren al sistema como el sistema de información, entonces ustedes la pregunta sería, ¿qué problemas han encontrado en el sistema de información? Si en la empresa se refieren al sistema como el programa, entonces ustedes podrían elaborar la pregunta diciendo, ¿qué problemas ha encontrado en el programa? ¿No? Entonces, la idea es que ustedes utilicen una terminología que estén acostumbrados a utilizar en la empresa, de tal manera que la pregunta no sea chocante cuando la reciba el usuario, cuando la lea el usuario, para que el usuario no divague. A ver, nosotros tenemos un programa, pero no estoy seguro si sistema de información será lo mismo que programa. Entonces podríamos generar duda y si generamos duda, la respuesta tal vez ya no está tan limpia como nosotros la esperamos, ¿no? Entonces tenemos que tratar de utilizar la terminología que utiliza la empresa para que estas preguntas sean mejor asimiladas y su significado sea el más entendible para los usuarios de la empresa. Ya, para evitar este tipo de cosas, nosotros podríamos crear un cuestionario piloto con preguntas que nosotros más o menos creemos que están bien elaboradas y podemos presentarlas a un grupo de usuarios donde ellos van a determinar si entendieron bien las preguntas o si de repente las preguntas los hicieron confundir. Entonces, podríamos hacer un programa piloto para saber esto de aquí. Bien, lineamientos para el lenguaje del cuestionario. Dice, primero, el lenguaje de los encuestados siempre, use el lenguaje de los encuestados siempre que sea posible, mantenga un vocabulario simple. Entonces, la simplicidad y el uso de un lenguaje apropiado para los usuarios siempre va a ser conveniente. Segundo, concéntrese en ser específico en vez de utilizar palabras específicas, evite también las preguntas demasiado específicas, ¿no? Entonces hay que tratar de ser específicos con palabras específicas, pero también dice que hay que evitar ser demasiado específico, ¿no? Hay que dar un pequeño margen para que el usuario de repente nos pueda aportar algo adicional. Tercero, trate de mantener las preguntas cortas. Como yo les hice un ejemplo anteriormente, las preguntas muy largas tienden a confundir a los usuarios porque la mente trata de retener toda la pregunta y a veces le puede perder el sentido y se pueden confundir. Cuarto, no use un tono condescendiente al usar opciones redactadas en un lenguaje de bajo nivel para dirigirse a los encuestados, ¿no? Entonces, no hay que utilizar un tono condescendiente, ¿verdad? En el lenguaje de los usuarios. Quinto dice, evite la predisposición en sus palabras. Esto significa evitar preguntas censurables, ¿no? Entonces, eh, tiene que tratar de utilizar palabras que sean, eh, que no sean cuestionables. Sexto, dirija las personas a los encuestados apropiados. Es decir, que si ustedes van a preparar un cuestionario, de repente ese cuestionario no, ese cuestionario tiene que estar de acuerdo a la población a la cual va a entrevistar, ¿no? Entonces, no haga preguntas, por ejemplo, demasiado técnicas a personas que no sean capaces de entender o responder dichas preguntas. No hay que suponer que los usuarios conocen todo el proceso, ¿no? Entonces, hay que tratar de mantener de apuntarle bien al target, ¿no? Bien, séptimo, asegúrese que las preguntas sean correctas en el sentido técnico antes de incluirlas. Si van a incluir preguntas técnicas, técnicas hablamos del lenguaje de la empresa, entonces hay que asegurarnos de que lo que nosotros queremos preguntar sea lo que el usuario va a entender, ¿no? Entonces, eh, si vamos a hacer preguntas técnicas, pues tienen que estas estar bien elaboradas. Octavo, use software para verificar el nivel de lectura es apropiado para los encuestados.
Ya, entonces aquí dice que podemos utilizar un software para evaluar el nivel de lectura de los encuestados. Bueno, esos fueron algunos de los lineamientos. Todo pasa por el sentido común. Ahora vamos a hablar del uso de escalas en los cuestionarios. Las escalas sirven para asignar números o símbolos, o un atributo o características, ¿verdad?, a las respuestas de los usuarios con el fin de poder medirlos. Para poder medir una respuesta hay dos formas. Hay la forma escalar, ¿verdad?, que es la que se utilizan por lo general. Entonces, estas normas, ¿verdad? Tenemos las nominales, es decir, que obtenemos los totales de cada clasificación, y tenemos las de intervalos, es decir, que podemos obtener un análisis más completo, ¿no? Entonces, una escalar podría ser qué tipo de software utiliza más. Entonces, aquí tenemos las posibles respuestas, y entonces aquí nosotros podemos decir, al final, ¿verdad?, del proceso, podemos decir, el 80% de los usuarios utilizan una base de datos, ¿sí? Porque tenemos el número nominal, ¿verdad?, de los usuarios que utilizan una base de datos. Entonces aquí sabemos exactamente quiénes utilizan más qué tipo de software, ¿verdad? Y otro tipo de pregunta podría ser qué tan útil es el soporte proporcionado por un grupo de soporte técnico, ¿no? Entonces aquí tenemos un intervalo de no es nada útil y de extremadamente útil, y el usuario podría elegir entre no es nada útil, ¿verdad?, o acercarse a es extremadamente útil, y de esta manera podemos de alguna manera medir el nivel de satisfacción del cliente con respecto a la pregunta. En este caso entiéndase el cliente por el usuario. ¿Sí? Entonces aquí nosotros podemos medir. Entonces, puede ser que un usuario encuentre útil algo, pero que no sea extremadamente útil, o puede ser que un usuario no encuentre demasiado inútil algo, ¿no? Entonces aquí tenemos escala, y estos nos permiten hacer un mejor análisis del sentimiento que está obteniendo el usuario. Entonces, podemos utilizar estas herramientas, las escalas, ¿verdad?, para poder medir la opinión del usuario, y esto va a depender de si queremos en los totales, nominales, o las escalas por intervalo. Bien, validez y confiabilidad. La validez, dice aquí, es el grado en que la pregunta mide lo que el analista requiere, ¿no? Entonces aquí vamos a medir lo que nosotros estamos averiguando. Por ejemplo, si el propósito, dice el cuestionario, es determinar si la organización está lista o no para un cambio importante en las operaciones de cómputo, los cuestionarios miden eso. Entonces aquí vamos a medir con los cuestionarios si los que integran la organización realmente están dispuestos para un cambio. Allí podríamos podríamos aplicar cualquier tipo de preguntas de intervalo, ¿verdad?, o nominal que vimos anteriormente. Por otro lado, la confiabilidad implica la consistencia. Si un cuestionario se aplicó una vez y luego se vuelve a aplicar el mismo cuestionario bajo las mismas condiciones y se obtienen los mismos resultados en ambas ocasiones, se dice que tiene una consistencia externa, ¿no? Es decir, que si pregunto dos veces las mismas cosas bajo las mismas condiciones y obtengo la misma respuesta, entonces es una respuesta consistente. Si el cuestionario contiene subpartes y estas tienen resultados equivalentes, se dice que este instrumento tiene consistencia interna, ¿sí? Es decir, que todas las partes involucradas piensan igual, ¿sí? Por ejemplo, ventas dice que el sistema no sirve, inventario dice que el sistema no sirve, recursos humanos dice que el sistema no sirve, ¿no? Son diferentes partes que piensan igual. Entonces hay una consistencia interna, ¿no? Por otro lado, si yo hago el cuestionario y el 80% de la empresa dice que el sistema no sirve, y vuelvo a hacer el cuestionario y nuevamente me sale que el 80% de la empresa dice que el sistema no sirve, entonces ahí yo tengo consistencia externa. Moraleja del tema, hay que tener consistencia interna y consistencia externa, ¿no? Entonces, eh, eso implica de que se tenga un cuestionario, ¿verdad?, con confiabilidad. O sea, sea un cuestionario confiable.
Bien, también en el uso de cuestionarios podemos hacer la construcción de las escalas. Entonces dice que la construcción de las escalas es una tarea, ¿verdad? Eh, que se debe hacer con mucho cuidado, porque si no se lo hace con mucho cuidado, podríamos obtener los siguientes problemas, ¿no? Entonces, construcción de las escalas que podemos utilizar se debe realizar de manera formal, ¿no? De manera con mucho cuidado. Primer problema, la indulgencia. Los encuestados califican de forma superficial, pueden desplazar la categoría promedio a la izquierda o a la derecha del centro, ¿no? Cuando, por ejemplo, a ustedes le hacen una pregunta, qué sé yo, de un político, ¿qué piensa de tal político? Y usted no lo quiere atacar porque no quiere sentirse juzgado, pero tampoco está de acuerdo, entonces usted dice, bueno, no le voy a poner que es tan malo, pero tampoco le puedo poner que es bueno, entonces le voy a poner en la mitad. ¿Sí? Entonces ustedes ahí están calificando con indulgencia y en pocas palabras el resultado podría arrojar que el político está haciendo una labor promedio, pero esa no es la realidad, ¿sí? Porque la entrevista se fue hacia un extremo o hacia el otro por la indulgencia. La tendencia central, los encuestados califican todo como promedio para mejorar la escala, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen un cuestionario, les preguntan, ¿qué opina usted de la comida? Ya, y usted, como tampoco no quiere atacar y no quiere ser mal visto, porque le van a preguntar después por qué opina mal, pero tampoco quiere opinar bien, porque tampoco no está contento, usted pone en la mitad. ¿Qué opina de la comida? Más o menos. Y todo el mundo pone más o menos, porque no quiere compromiso. Entonces, cuando tenemos una escala de ese tipo, ¿verdad? Que tenemos un espacio intermedio, es decir, que no es ni negro ni blanco, entonces la gente tiende a poner esa escala porque no quiere compromiso, o sea, no quiere que, que le digan de que por qué es blanco o por qué es negro. Simplemente quiere como que pasar sin ningún peso, ¿no? Entonces, esa es la tendencia central. Cuando todos ponen de la escala, ponen la mitad. Bien, ¿qué se puede hacer para evitar la tendencia central? Se pueden hacer las diferencias más pequeñas en los dos extremos, ¿verdad? Para que no exista tanta diferencia en los extremos. Se puede ajustar la solidez de los descriptores o también se puede crear una escala con más puntos, ¿no? Entonces una escala más amplia, pues entonces ya no le voy a poner medio, sino que digamos, no, es un poquito más bueno o es un poquito más malo, ¿verdad? Podemos poner la descripción con solidez, es decir, ¿está seguro que es malo o está seguro que es bueno? ¿Sí? Esa podría ser otra técnica, ¿verdad? O podemos hacer diferencias como que es muy malo, es malo, es medio malo, ¿verdad? Entonces ponemos varias escalas cercanas de tal manera que el usuario tenga más opciones, ¿no? Entonces así se puede evitar un poco la tendencia central. También existe el efecto halo. El efecto halo es cuando uno le hace una pregunta al usuario, ¿verdad? Y el usuario de repente contesta esa pregunta, digamos, de manera positiva. Y cuando le viene otra pregunta sobre el mismo empleado, entonces dice, bueno, ya le puse aquí que era positivo, entonces todo le pongo positivo. Algo así cuando ustedes contestan los exámenes y la primera les pareció verdadero, entonces ponen todo verdaderos ya sin pensar. Lo mismo ocurre por acá, ¿no? Entonces el efecto halo es cuando ustedes califican una pregunta y de alguna manera arrastran para que todo tenga congruencia. El usuario arrastra las mismas respuestas a las siguientes preguntas, aunque no sea verdad. Ya, aquí dice que una solución para evitar el efecto halo es colocar un rasgo y varios empleados en cada página en vez de un solo empleado y los rasgos en una sola página, ¿no? Entonces, esa sería una solución. Así cuando usted califica, no se queda, no está calificando un solo perfil, sino que como tiene varios perfiles, entonces ya rompe el compromiso con la primera respuesta, ¿no? Entonces, estos son algunos de los problemas al momento de construir las escalas. Diseño de los cuestionarios. Un cuestionario bien diseñado va a ayudar a relevar, ¿verdad? Y a vencer parte de la resistencia a responder las preguntas, siempre y cuando se respeten las reglas para hacer un buen diseño de cuestionario, ¿no?
Entonces, para hacer un buen diseño de cuestionario, incluya mucho espacio en blanco, es una de las primeras reglas. Eh, yo peco de esto y por espacio a veces tratamos de ahorrar hojas y metemos todas las preguntas allí y entonces eso se ve muy cargado y eso marea un poco al encuestado, ¿no? Entonces, mientras más espacio en blanco, pues la presentación va a ser más nítida. Incluya mucho espacio para escribir o teclear la respuesta, entonces espacios pequeños de repente pueden sugerir al encuestado de que no dé su opinión completa, entonces mucho espacio para contestar, eh, invita al empleado o al entrevistado a dar su opinión sincera. Tercero, facilita a los encuestados la acción de marcar con claridad sus respuestas, entonces a veces cuando utilizamos marcas, estas están muy pegadas o no son muy claras, entonces eso podría confundir al encuestado. Entonces tenemos que buscar un mecanismo donde las respuestas sean claras, que no exista confusión. Cuarto, mantener un estilo constante. Entonces, si hemos creado el cuestionario con un estilo, ¿verdad? Tenemos que tratar de manejar el estilo para que no parezca un Frankenstein, sino que sea algo que es coherente. Para diseñar los cuestionarios web se suelen aplicar las mismas reglas que se utilizan al utilizar cuestionarios de papel, ¿no? Entonces, si van a hacer cuestionarios web, que yo creo que es lo que más van a hacer ustedes, van a aplicar estas mismas reglas de aquí. Bien, aquí tenemos algunas herramientas que se utilizan en los diseños de cuestionarios, especialmente cuando se hacen tipo web o por algún sistema informático. Y tenemos el cuadro de texto de una línea. Esta herramienta aquí se suele utilizar para obtener una pequeña cantidad de texto y limitar la respuesta a unas cuantas palabras. O sea, no es el más adecuado para una respuesta larga. Tenemos un cuadro de texto desplazable. Este aquí se utiliza para obtener una respuesta más larga de varios párrafos de texto. Entonces aquí sí, el usuario pues, puede contar la historia de su vida. Tenemos la casilla de verificación. Esta se utiliza para obtener una respuesta del tipo sí o no. Por ejemplo, la pregunta sería, ¿desea que lo incluyamos en su correo electrónico? Entonces aquí ustedes pueden poner sí o no, ¿verdad? Donde marcado es sí y desmarcado es no. Tenemos también las opciones de botón. Se utiliza para tener respuesta del tipo sí o no, de verdadero y falso. Entonces, entonces tenemos los botones de opción. Esto es cuando de las alternativas tenemos que marcar una, ¿verdad? De todas las alternativas, ¿no? En la casilla de verificación nosotros podemos marcar sí o podemos marcar no, pero es opcional. Mientras que en el botón de opción tenemos que escoger una de las alternativas que nos presentan. Tenemos el menú desplegable. Aquí podemos obtener resultados más consistentes. El encuestado puede elegir una respuesta apropiada dentro de una lista predeterminada. Por ejemplo, la lista de ciudades de un país. Entonces, si permitimos que lo escriba el usuario, muy probablemente se va a equivocar y va a ser difícil organizar esa información. Pero si le presentamos una lista desplegable, él escoge de la lista desplegable y entonces ahí no hay opción de que se haya confundido al momento de escribir. Tenemos también los botones. Estos se utilizan para describir una acción, ¿verdad? Por ejemplo, para que el encuestado envíe el resultado de la entrevista, entonces ahí le podemos poner un botón, ¿no? Entonces, estas son algunas herramientas que se pueden utilizar al momento de diseñar cuestionarios. Como ustedes pueden ver, cada una es útil. Bien, hablemos ahora del orden de las preguntas. Dice, al ordenar las preguntas se tiene que tener en cuenta los objetivos. Recuerden ustedes que si yo voy a hacer una encuesta, tengo un objetivo. O sea, algo quiero sacar de esa encuesta, algo estoy buscando de esa encuesta, entonces ese sería el objetivo. Y tenemos que tener en cuenta eso y la función de cada pregunta, ¿no? Es importante, dice, ver el cuestionario a través de los ojos del encuestado, es decir, que no lo veamos a través de nuestros ojos, que son puro amor para nuestro trabajo, sino cómo va a entender el encuestado nuestra encuesta. Es conveniente que los encuestados se interesen en las preguntas y no se sientan amenazados o alterados por alguna cuestión específica, ¿no? O sea, las preguntas tienen que ser un poco amigables y tienen que ser un poco... Eh, no los tienen que poner en jaque, ¿no? Una pregunta de repente fea podría ser,
qué sé yo. Una pregunta rara en un cuestionario sería, ¿usted cree que su trabajo está amenazado por el nuevo sistema? Entonces, esa es una pregunta un poco embarazosa, porque algunos podrían decir que sí, y si ponen que sí, a lo mejor piensan que van a ser más vistos, y otros si ponen que no, a lo mejor piensan que los pueden votar. Entonces, hay preguntas que pueden ser un poco embarazosas. Algunos lineamientos para poder ordenar las preguntas son que primero se coloquen las preguntas que sean importantes para los encuestados. No, luego que se agrupen las preguntas por contenido similar, ¿verdad? Y finalmente que se introduzca primero las preguntas menos controversiales, ¿no? Entonces estos son buenos lineamientos para crear cuestionarios. Tenemos ahora la administración de los cuestionarios, el proceso de decidir quién va a recibir el cuestionario, ¿verdad? Es un tema de administración. Aquí se tienen que establecer los objetivos para los resultados, se tienen que elegir los encuestados que sean los representativos. Incluso en los cuestionarios a veces no se entrevista a toda la empresa, sino simplemente a los más representativos, ¿no? Y esto puede ser debido a su cargo, al tiempo que han estado en la empresa, a las responsabilidades laborales o al interés especial que tienen en el sistema actual o el sistema propuesto. Entonces, yo, por ejemplo, si se está haciendo una encuesta a una empresa que contrata personal temporal para diciembre, muy probablemente no me interese entrevistar a este personal temporal porque ellos no conocen el negocio. Entonces tengo que dirigir la encuesta pues a un personal que tenga más tiempo, que tenga interés en los resultados de esta encuesta, ¿verdad? Y que tengan de repente algún interés de ya sea en el sistema viejo o en el sistema nuevo. Mis métodos para administrar el cuestionario, la elección dice del método administrativo se va a determinar en base a la situación de negocios existentes. Las opciones para poder administrar los cuestionarios son convocar al mismo tiempo todos los encuestados concernientes, es decir, todos realizan en un solo salón la encuesta. Podría ser logísticamente algo difícil. Entregar los cuestionarios en blanco de forma personal y recoger los cuestionarios que ya estén llenos. Entonces yo paso dejando por la oficina los cuestionarios, ellos lo llenan y después me lo entregan. Esa sería otra política. Permitir que los encuestados administren sus propios cuestionarios en el trabajo y lo depositen en una caja ubicada en un lugar céntrico. Es decir, que ellos decidan cuándo llenan el cuestionario y que luego lo depositen cuando ya esté listo. Cuarto, enviar por correo los cuestionarios a los empleados y en las sucursales y prever una fecha de entrega, instrucciones y un sobre con franqueo pagado. Esto sería cuando yo les envío la entrevista por correo, ellos lo llenan y me lo envían por correo, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de encuestas ya no se usan, o sea, que utilicemos el correo, especialmente en el Ecuador, que el correo siempre ha tenido mala fama. Quinto, administrar el cuestionario en forma electrónica, ya sea a través del correo electrónico o la web. Esto es más factible y de hecho los formularios de Google nos permiten hacer este tipo de encuestas y nos han ayudado mucho. La mayoría utilizan los formularios de Google para hacer encuestas, ¿no? Entonces, creo que es la que más se está utilizando. Ahora, las encuestas impresas no pasan de moda en la empresa porque son algo útiles y personales. Ya, entonces este fue el tema de los cuestionarios. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a los cuestionarios. En los cuestionarios, por cierto, también se aplica el tema de preguntas abiertas y preguntas cerradas, pero más yo pienso que las preguntas son cerradas, ¿verdad? Porque analizar un cuestionario de preguntas abiertas es muy difícil, pero a veces se deja una pregunta abierta para que el entrevistado, ¿verdad? Pueda de repente dejar algún tema que se nos haya pasado por alto. Preguntas, jóvenes. Ya, yo no recuerdo si la vez anterior quedamos abiertos con el tema de las preguntas de la entrevista. Y creo que sí hicimos la actividad, ¿no? Donde ustedes preparaban una entrevista con 5 preguntas. Sí. Ya, no sé si
tengan esas preguntas para entrar en análisis o si pasamos a otro tema. Ya, entonces vamos a pasar a otro tema. Déjenme ver, ustedes están 21. Bueno, 21 conmigo. Ya, estoy creando 4 rooms, ¿verdad? Y en estos 4 rooms ustedes van a preparar un pequeño cuestionario, así mismo, la misma modalidad anterior, es decir, que están desarrollando un sistema y ustedes quieren determinar cuáles son los principales problemas que tiene el sistema actual, ¿no? Entonces ustedes, bueno, mal que yo lo diga, pero el propósito es tratar de indagar cuáles son los problemas que se presentan con el sistema actual. Y para eso ustedes van a realizar este cuestionario de 5 preguntas nada más. Y en este cuestionario ustedes van a aplicar los marcadores, ¿verdad? O sea, van a aplicar preguntas del tipo de escala nominal o de escalas de intervalo para poder analizarlo después. Asimismo, al terminar los 5 minutos de la actividad, uno de ustedes va a exponer aquí en clase las preguntas, el cuestionario y el objetivo del cuestionario para poder entrar a analizarlo, ¿no? Y ver cómo han utilizado las escalas. Entonces, a partir de este momento, se van allí a los rooms, van a hacer un cuestionario con 5 preguntas nada más, van a utilizar las escalas, y el objetivo es que hay un sistema que se está creando actualmente y ustedes van a tratar de determinar los problemas que presenta este sistema. Y uno de ustedes después lo va a exponer aquí en clase. ¿Estamos claros? ¿Estamos entendidos? Ya. Entonces, acabo de abrir los rooms. Ahí está eso al azar. Váyanse allá a los rooms, trabajen, deliberen, ¿verdad? Y realicen ese pequeño cuestionario de 5 preguntas. Cuestionario de 5 preguntas. Daniel Pantaleón, únase a su grupo. Daniel Pantaleón, únase a su grupo. Ya, entonces, les voy a dar unos minutos y de ahí los voy a visitar para ver cómo van desarrollando, ¿no?
Está eso. Voy a preparar la actividad. Lo voy a ir a visitar a ver cómo van.
¿Cómo van, jóvenes? Ahí buscando las preguntas, creándolas. Ya. Sería como describirlas en este sistema. Hay algo que me han hecho una pregunta. No, esa es la pregunta que le decía a los compañeros que puede ser. Ya, entonces, ¿tienen alguna duda? Es sobre un sistema que está así como con problemas, ¿no? Ese es el objetivo. Sí, ustedes háganse el supuesto de que ustedes son el nuevo grupo de desarrollo, ¿verdad? Y que van a hacer un nuevo sistema, pero obviamente antes de hacer el nuevo sistema tienen que analizar qué problemas hay en el sistema actual. Entonces ustedes están buscando conocer los problemas del sistema actual. Ahora, noten ustedes que esta es una encuesta y en las encuestas las preguntas cerradas tienen un poquito más de éxito. Entonces, cuando ustedes le presentan alternativa a los usuarios, traten de limitar la respuesta, o sea, no hacer preguntas abiertas donde ustedes le preguntan al usuario, ¿qué problemas tiene? Sino que traten un poco de encasillar esa respuesta. Entre los problemas que usted tiene problemas de velocidad, problemas de, de espacio en disco duro, problemas de, no sé, de procesamiento, ¿verdad? O sea, traten de hacer escalas de tal manera que el usuario esté un poco limitado. ¿Sí? La información no es la de mejor calidad, pero el procesamiento va a ser mucho más rápido. Entonces traten ustedes de determinar. Y podrían ustedes, y cuando son encuestas, ustedes podrían dejar al final, ¿verdad? Una escala que dice otros, y entonces el usuario puede poner textualmente algún otro problema que tal vez ustedes no consideraron. ¿Sí? Entonces Ya. eso sería más o menos el modelo que yo esperaría que ustedes hagan. Perfecto. Entonces, si no hay más dudas, me voy a otro room, ¿ya? Ya. Listo. Me voy al room 2. Y ya va a comenzar. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Tienen alguna duda, inquietud con respecto a esta tarea que están haciendo ahorita? Solo sería, licenciado, buscar las preguntas, nomás. Hacer las preguntas. Tienen que determinar el objetivo de la encuesta, ¿no? El objetivo de la encuesta está bien claro, o sea, no es nada del otro mundo, es bien sencillo, pero tienen que poner el objetivo de la entrevista, perdón, del cuestionario, para, en base a ese objetivo, realizar las preguntas, porque es fácil perderse. Entonces, primero encuentran el objetivo del cuestionario y luego realizan las preguntas. Y las preguntas yo les recomiendo que para el uso de cuestionarios tiendan a hacer preguntas cerradas, ¿no? Por ejemplo, si usted usted le hace la pregunta al usuario, ¿cuál es cuál es su nivel de satisfacción con respecto al sistema actual? No le deja una pregunta abierta donde el usuario diga, bueno, a mí no me gusta ese sistema porque está feo, nunca me gustó, siempre dije que ¿sí? No le den preguntas abiertas porque eso es difícil de analizar. Ustedes le pueden poner cuál es su nivel de satisfacción con el sistema actual y le pueden poner una escala de que diga 5, muy contento, ¿verdad? 4, contento, 3, me da igual, 2, no está contento, 1, definitivamente descontento. Entonces, traten de que en el cuestionario sus preguntas sean un poco más cerradas y no le den tanta libertad al usuario para hablar de algún tema. Ahora, una pregunta válida podría ser al final, ¿no? ¿Hay algún elemento o factor que usted considere que no se ha considerado en este cuestionario? Esa podría ser una pregunta final, que es una pregunta abierta, pero esa pregunta abierta nos daría la pauta a nosotros de saber si es que algo se nos quedó por fuera, algo que todavía tengamos que analizar, ¿no? Entonces, allí podemos incluir una pregunta abierta, ¿ya? Pero incluso, por ejemplo, para saber si el sistema funciona bien o no, ustedes pueden decir, ¿usted está contento con el sistema? ¿Qué parte es la que no le gusta mucho del sistema? Ya ustedes pueden poner la base de datos, la velocidad, la interfase, las consultas, ¿verdad? O sea, ustedes pueden detallar un poco
para tratar de que las respuestas queden clasificadas. ¿Sí? No es lo mismo que el usuario diga, miren, a mí no me gusta la pantalla, y que otro diga, miren, a mí no me gusta la impresión, y que ustedes tengan que estar leyendo cuestionario por cuestionario y poner en el uno pantalla y en el otro reporte, sino que ya eso directamente sale, es fácil de procesar. ¿Sí? Eso es como las elecciones. Las elecciones tienen un formato, ¿verdad? Cosa que usted pone este candidato y luego con esa escáner, ¿verdad? Rápidamente pueden ver cuál es el candidato que va ganando. Entonces, lo que buscamos es la velocidad del procesamiento de las encuestas. No sé si tenga alguna otra inquietud. No, sí, está bien. Ya, entonces yo me voy a otro room y después los veo ahí en el room general. Ya. Por ahí me estaban requiriendo, ahora me voy al room 3. ¿Era sobre videojuegos? ¿Cómo, Vaya, está grave. cómo están? ¿Tienen alguna duda, inquietud? Ingeniero, una pregunta. Nosotros hemos formulado ya algunas preguntas, pero no sabemos si estarán bien o estarán mal. Ya, ¿Sí la podemos redactar? ya, antes de que ustedes redacten, bueno, ya redáctenme una, la que más dudas les dé. Digamos, ¿qué diferencia tu servicio operativo a la competencia? ¿Qué diferencia tu sistema operativo? Bueno, sistema operativo más bien debería ser sistema de información. Tu servicio operativo a la competencia. Esa es una de las preguntas que se formuló. Ya, la pregunta es interesante, es válida. La pregunta es interesante, es válida, pero es una pregunta abierta, ¿sí? Por lo tanto, yo pienso que ustedes en esa pregunta abierta deberían poner una escala. Ay, señora, yo sí, yo tengo. ¿Cómo sería la escala? La escala sería, ¿qué diferencia tu sistema de información con respecto a la competencia? Entonces, primero habría que poner, porque puede ser que ese usuario no conozca la competencia, habría que ponerle la opción, no conozco la competencia. Entonces sabemos que a ese usuario no consideramos su respuesta. Otro podría ser que la de la competencia es más rápido, que la de la competencia da mejores resultados, que la de la competencia, no sé, o sea, algunos beneficios que pueda ofrecer la competencia. ¿Por qué? Porque si le ponemos una pregunta abierta, el usuario puede responder cualquier cosa. Entonces tenemos que tratar de cerrar las preguntas a unas opciones que nosotros ponemos. Y para ese tipo de preguntas que son de todas maneras abiertas, ustedes podrían poner un casillero de otros, ¿verdad? Podrían poner un casillero de otros para que el usuario ponga otros y luego le dejan un casillero en blanco donde el usuario puede poner cuál es ese otro. ¿Sí? De esa manera, si hay algún punto que ustedes al momento de elaborar la pregunta no consideraron, el usuario lo puede completar. De esa manera el usuario es una pregunta ya no tan abierta, es una pregunta dirigida, fácil de procesar, pero si un punto se les quedó fuera del mapa, el usuario lo puede completar de manera manual. Ok. Sí, la idea de esto de aquí es que una vez que ustedes tengan los cuestionarios, estos puedan ser procesados rápidamente, así como en las elecciones que ustedes ponen el candidato y la máquina simplemente ve, votó por el candidato y rápidamente nos da los resultados. Así, porque si le ponemos preguntas al usuario donde nos escriba con palabras y nos escriba con textos, va a ser difícil de procesar. Ese tipo de preguntas son válidas, pero no son tan comunes y no ayudan al procesamiento. ¿Sí? Entonces yo les explicaba a los otros grupos que podrían hacer un grupo de preguntas un poco cerradas y que podrían al final dejar una pregunta abierta para que el usuario pueda aportar, ¿verdad? Dar su opinión con respecto a algún tema que de repente en ese cuestionario no ha sido considerado. Por ejemplo, una pregunta podría ser, ¿considera usted que hay algún tema importante que este cuestionario no ha considerado? Explíquenos y denos su razón. Entonces, esa es una pregunta abierta que podría incluir algún tema que a ustedes de repente se les pasó por alto. ¿Sí? Recuerden que una desventaja del cuestionario es que no tenemos esa interacción face to face con el usuario y entonces tenemos que darle alguna herramienta para que el usuario nos pueda decir, hey, faltó esta tal cosa. O sea, tenemos que darle una oportunidad. Ok, licenciado. Muchas gracias por la ¿Tienen explicación. alguna otra inquietud? No, por ahora no. Ya, listo. Entonces me voy a otro room. Ya, Ok. en unos minutos más nos vemos en el room general.
Y me voy al room 4. Jóvenes, ¿cómo están? ¿Tienen alguna duda, inquietud, pregunta? ¿Cómo van, jóvenes? Vio sus caras de satisfacción. Profe, ¿las preguntas tienen que ser todas abiertas y cerradas o puede ser una de cada una? Ya, estaba conversando con los otros grupos y yo les decía que para los cuestionarios, desde el punto de vista, aplican más las preguntas cerradas. ¿Por qué las preguntas cerradas? Porque si yo le digo al usuario, ¿cuál es el problema con el sistema? El usuario me comienza a decir, mira, ahí cuando yo entré hace 20 años, el sistema era muy bueno, pero como han cambiado las políticas del Estado y nuestro programador se fue, entonces las opciones del sistema ya no nos ayudan. Entonces es una respuesta muy abierta, ¿sí? Entonces Claro. yo tengo que en el cuestionario, ¿verdad? Y procesar esa pregunta abierta les va a causar dolores de cabeza. Entonces en el cuestionario ustedes tienen que tratar de hacer preguntas un poco más cerradas. Preguntas algo así como, ¿usted cree que el sistema actual le ayuda, es útil? ¿Verdad? Y la respuesta, en vez de que contesten sí o no, ustedes podrían poner una escala de que 5 sí es muy útil, 4 es útil, 3 es normal, o sea, no es ni útil ni inútil, 2 no es tan útil, 1 es totalmente inútil, ¿no? Entonces pueden darle esas alternativas y entonces nosotros podemos medir, ¿verdad?, el nivel de satisfacción de los usuarios con respecto al sistema sin necesidad que nos cuenten la historia, ¿no? Sino que siendo un poco más objetivos y puntuales y concretos. Entonces, preguntas abiertas no aplican tanto, no son tan útiles. Pero también les explicaba a los otros grupos que como nosotros no somos los dioses de la sabiduría, es probable que algún tema se nos pueda quedar en el aire. Entonces nosotros sí podremos incluir tal vez al final una pregunta que sea de retroalimentación y podremos hacer una pregunta así. Eh, ¿Considera usted que todos los temas con respecto a los problemas del sistema se han tratado en este cuestionario o usted cree que existe algún tema que no se ha tratado y que se debe desarrollar y cuál sería ese tema? Entonces ahí le estamos dando una puerta abierta para que el usuario nos dé su opinión con respecto a algo que él considera que nosotros no hemos considerado y nos puede servir de retroalimentación. Entonces, una preguntita abierta no caería mal. Pero, Pero ingeniero, con respecto al sistema actual, ¿puede ser con cualquiera de esta, o sea, de esta época o ya puede ser de uno del tipo 2000, que era eficiente en su época, pero que ahorita no tanto? ya, el contexto lo ponen ustedes, ¿sí? Porque estamos ahorita imaginando, no estamos en la vida real. Entonces, ustedes se imaginan la situación donde mejor se acomode este ejercicio. Entonces, ustedes pueden poner que el sistema actual es de hace 5 años, hace 10 años, ¿verdad? Ustedes lo ponen en el contexto, ¿no? Simplemente tienen que imaginarse un contexto y hacer las preguntas en función de ese contexto. Ahora, existen preguntas, por ejemplo, una pregunta podría ser, ¿cuál considera usted que es el problema del sistema actual? Esa es una pregunta abierta y ustedes tienen que tratar de limitar al usuario. ¿Creen que es el almacenamiento, la base de datos? ¿Creen que es el tiempo de procesamiento? ¿Creen que es la confiabilidad de la información? De repente son las consultas o de repente son los reportes, ¿verdad? Entonces pueden darle una serie de opciones al usuario para que les permitan después clasificar la respuesta del usuario. Pero como ustedes no se saben todos los problemas, podrían poner al final una opción que diga otros y permitirle al usuario que explique cuál es el otro punto que tal vez ustedes no consideraron que el sistema presenta problemas. Entonces esa sería una buena solución de poner una pregunta que entre comillas es abierta, pero limitamos las respuestas del usuario a una clasificación que nosotros podamos procesar de manera rápida, ¿no? Si ustedes han visto en las elecciones, ahora las elecciones tienen un formato, te marca con un casillero y hay una maquinita que toma la foto y automáticamente procesa miles de votos en minutos, ¿no? Entonces, asimismo, en estas encuestas nosotros queremos procesarlas de manera rápida. Las preguntas abiertas no nos dan esa ventaja de procesar de manera rápida, ¿sí? Por lo tanto, tratamos de
encasillar la respuesta del usuario para obtener la mejor cantidad de información. Y recuerden que al usuario no lo vamos a tener face to face. Por lo tanto, si el usuario dice, pero no me has preguntado de las políticas de la empresa, ¿sí? Entonces, tenemos que darle la oportunidad de que el usuario nos pueda dar esa retroalimentación por medio del papel, que es la encuesta, ¿verdad? Ya que no lo vamos a tener cara a cara, ¿no? Si no le damos la oportunidad al usuario de expresarse, si es que tiene algo que expresar, podríamos estar teniendo una venda con respecto a todos los problemas que hay en el sistema, y entonces eso podría hacer que nuestro desarrollo no contemple todos los factores que tenemos que contemplar. Sí, no sé si eso les ayudó un poco. Sí, bastante, la verdad. Ya, entonces, no sé si tienen alguna otra duda. Ya, si no hay más dudas, entonces yo los espero en el chat general. En unos minutos los saco y uno de ustedes va a exponer el objetivo de la encuesta, ¿verdad? Y las preguntas que han realizado. Entonces, en unos minutos más los espero por allá. Pues está bien. Casi cierro todo. Ya. En unos minutos saldremos general y uno de los integrantes del grupo expondrá los objetivos de la encuesta y sus preguntas. Listo. Entonces, yo creo que en 2 minutos más ya pido que salgan. A ver si alcanzamos a revisar algunos de los grupos. Dos minutos más. Regresamos al chat general. No es el chat, es el room. Regresamos al room general. Los voy a sacar. Ahora sí. Ya, todavía estamos esperando que regresen sus demás compañeros, entonces esperemos a que la mayoría regrese para analizar cómo nos fue en esta actividad del cuestionario. Estoy bien.
Creo que la mayoría ya regresó. A ver, Mikey, confirme. Bueno, jóvenes, entonces, ya que hemos regresado y ya que hemos realizado esta actividad, el primer grupo, de repente, si nos ayuda, el primer grupo que nos ayude exponiendo el objetivo de la entrevista, perdón, de la encuesta y cuáles son las preguntas que aplicaron para comenzar a analizar si están bien o no. Buenas tardes, profesor. No me acuerdo el número de grupo que era. Creo que éramos grupo 2. Ya, No importa, ya. sino que nos ayuda. Ahora, si tienen las preguntas escritas en papel o algo, si gustan, yo les puedo habilitar la compartición de pantalla para que las podamos ver. Ya, lo tengo en bloc de notas. Ya, no importa, o sea, si ustedes gustan, las comparten y si no, nos las comparten así leyéndolas. Bueno, esto ya. El objetivo, una base de datos compartidos. La primera pregunta sería, ¿desea cambiar el sistema actual? La segunda, ¿cuál es el tiempo de respuesta del sistema? La tercera, ¿el sistema pierde conexión? Cuarta, ¿con qué frecuencia se pierde? Y la quinta sería, ¿existen restricciones a la hora de usar el programa? ¿Y cuál era el objetivo? Una base de datos compartida. Ya, pero ese sería el sistema, ese más bien sería el contexto. ¿Sí? El objetivo sería por qué razón están realizando la encuesta. ¿Sí? Perdón, el objetivo sería qué buscan conseguir con esta encuesta. O sea, qué información buscan conseguir con esta encuesta. Ya. A ver, con respecto a las preguntas, sí, efectivamente las preguntas buscan determinar algunos problemas, pero noten ustedes que habían preguntas que podrían de repente estar en una sola, ¿no? Por ejemplo, las preguntas podría ser la pregunta, ¿qué problemas ustedes encuentran en el sistema? Y ponerles alternativas, ponerles con un checkbox, ¿verdad? Problemas de red, problemas de procesamiento, no recuerdo cuáles opciones ustedes dijeron, pero en vez de hacer una pregunta por cada problema, podrían hacer qué problemas, ¿verdad? Y que el usuario ponga con un visto qué problemas encuentra allí. Eso sería un poquito más apropiado para aprovechar, digamos, el espacio y el tiempo de la encuesta. Pero por lo menos en términos generales, las preguntas están bien, porque buscan determinar los problemas que hay allí, y el objetivo no era un sistema de base de datos de archivos, sino que ese era el contexto, o sea, para quién van a aplicar esa encuesta. No sé si otro grupo desea participar, el siguiente grupo. Ah, por cierto, la persona que participó, si no tiene participación en clase, póngase ahí en el chat la participación en clase. Ya, siguiente grupo. Participen nomás, jóvenes, no hay problema si se equivocan. Bueno, hasta eso voy a leer aquí en el chat. En el chat dice, otra pregunta sería, ¿cómo describirías este sistema? Esa es una pregunta un poco abierta. Entonces, yo les mencionaba a ustedes que en las encuestas, las preguntas abiertas son difíciles de analizar. ¿Sí? No es que son malas, pero si ustedes le hacen la misma pregunta a 100 usuarios, van a tener que leer 100 respuestas, ¿no? De hecho, nosotros como docentes tenemos la experiencia de que cuando tomamos exámenes y cuando ponemos preguntas abiertas, tener que leer la respuesta de 50 alumnos, ¿verdad? Nos pone cabezones. Entonces, por eso es que los exámenes objetivos son mucho más fáciles de obtener la calificación. Bien. Entonces, preguntas abiertas no son lo más conveniente. ¿Cómo describirías tú
comportamiento han puesto por aquí. También es una pregunta abierta. Yo lo que podría hacer es cómo describiría el funcionamiento del sistema actual. Entonces ahí podrían poner una escala, ¿no? Excelente, muy bueno, normal, malo, muy mal. Podrían ponerlo así para medir cuál es el nivel de satisfacción que tiene el usuario con respecto al sistema. Ya han puesto escala nominal, entonces esa pregunta estaría bien. Dice, ¿el sistema necesita de nuevas herramientas? Esa también es una pregunta abierta, pero ¿cómo podrían complementarla? Podrían poner las opciones. El sistema necesita de nuevas herramientas. Ustedes podrían marcar allí para que el usuario marque con un checkbox, nuevas consultas, nuevos reportes, nuevas pantallas, de repente correo electrónico, de repente permita conectarse en línea, ¿verdad? Entonces ustedes podrían poner las opciones para que el usuario no tenga que escribirlas, sino que simplemente las tenga que marcar, ¿no? Entonces, esa sería otra pregunta válida, pero así de la manera como yo les estoy diciendo. Por aquí dice, el sistema necesita de nuevas herramientas, esa ya la leí. ¿Cuál es el rol del sistema actual? Esa pregunta no está tan clara. ¿Cuál es el rol del sistema actual? Recuerden ustedes que tenemos que hacer preguntas claras. Tal vez lo que quiere decir esa pregunta es, podría ser planteada como de cuánta ayuda es el sistema actual. Entonces ahí sí estamos midiendo cuál útil es el sistema, ¿sí? Pero la pregunta está más clara. ¿De cuánta ayuda es el sistema actual? Y obviamente pues ahí tendremos que poner una escala nominal. Si ustedes quieren le pueden poner dibujitos de carita feliz, de carita seria, de carita triste, para saber cuál es la ayuda que presta el sistema, ¿no? Entonces es válido utilizar escalas de caritas. Por acá hay otra pregunta que dice, ¿qué recursos se utilizaría para mejorar la empresa? Esa es una pregunta abierta y yo creo que esa pregunta yo la dejaría abierta y la pondría al final del cuestionario porque es una buena pregunta. O sea, ¿qué recursos se utilizaría para mejorar la empresa? Le estamos invitando al usuario que nos diga desde su punto de vista qué podemos hacer para que la empresa trabaje mejor. Y esa es una pregunta abierta y obviamente ahí no podemos darle, no es tan fácil darle alternativa. Entonces yo la dejaría abierta y la pondría al final y me imagino que no todos los usuarios darían su aporte, pero habría algún par de usuarios que valdría la pena leer qué piensan de cómo mejorar la empresa, ¿no? Entonces, lo haría eso. Ya, pero como aquí me han escrito las preguntas y la idea era que ustedes participen, entonces estos compañeros que han puesto sus preguntas aquí no tienen participación en clase. No sé si alguno más decía del trabajo que hicieron. ¿Tiene que ser de un sistema o podemos también hacer sobre una página web que nosotros mismos creemos? Miren, el diseño se aplica también a las páginas web, entonces es factible hacerlo para una Yo aplicación. tengo ya hecho el trabajo, pero a ver si me revisa, a ver si está bien. Compártalo, porque si está mal lo corregimos y no pasa nada. Objetivo, crear una página web y lograr que ésta sea más segura. Ya, entonces miren, yo replantearía el objetivo de la encuesta, lo replantearía porque recuerden que este es el objetivo de la encuesta, ¿sí? Es el objetivo. ¿Qué busca con esta encuesta? Entonces, yo plantearía el objetivo como obtener información que permita crear una página web más segura. El objetivo de la encuesta es obtener información, ¿verdad?, que permita que la página web sea más segura. Entonces, las preguntas van a ir enfocadas a obtener información que permitan hacer esta página web más segura. Ese sería el objetivo de la encuesta, ¿sí? No confundir con el objetivo del sistema, ¿verdad? Este sí puede ser el objetivo del sistema. Cuando ustedes hacen el análisis, la primera fase del desarrollo de un sistema, la primera fase es de determinar el objetivo general y objetivos específicos. Entonces, este sí podría ser un objetivo general, ¿sí? Pero no es el objetivo de la encuesta. Cada herramienta tiene su propio objetivo. Bien, veamos las preguntas. Dice, ¿estás seguro que la página web creada es segura? Ya. La pregunta está bien.
la escala está bien, pero hay un punto. Si vamos a crear una página web, ¿cómo se supone que el usuario sepa que la página que se va a crear es más segura? ¿Sí? Entonces, el contexto para que esta pregunta sea válida es que tenemos actualmente una página web y antes de hacer la nueva página web, estamos testeando la actual página web, ¿no? Entonces, esta pregunta, para que sea válida, necesita un contexto. Y el contexto es que exista una página web, ¿verdad? Antigua. Ahora, mira, ¿está seguro que la página web creada es segura? Entonces, en el momento que pone aquí creada, asumimos que es la nueva página web. Entonces, es un poco difícil. Se supone que esta encuesta nos va a servir para desarrollar la página web. Todavía no existe. Entonces, la pregunta, a pesar que es buena pregunta, no aplicaría para aquí, ¿no? La manera como está elaborada la pregunta, sí está bien, ¿no? Con la escala y todo eso, ¿no? ¿Está libre de virus? Esto podría ser aplicado a la página actual. La página actual está libre de virus. Entonces aquí pone sí, no, neutral. Aquí podremos cambiar el neutral. Recuerden que tenemos que ser muy claros y que el usuario dice neutral. ¿Qué es neutral? ¿Sí? ¿Cómo interpreto yo neutral? Entonces yo le pondría aquí, usted considera que la página actual está libre de virus. Entonces los que saben van a decir que sí. Los que también saben van a decir que no. Y aquí deberíamos poner no sé. Entonces el usuario dice, yo realmente no sé, porque yo no soy analista de sistemas, entonces no sé. Entonces es más efectivo poner allí la opción no sé. ¿Cómo considera esta página web? Nuevamente aplicado a la página actual porque la nueva todavía no ha sido creada. ¿Cómo considera esta página web? Muy mala, mala, muy buena, buena, muy buena, satisfecho. Ya, entonces aquí efectivamente está la pregunta, está la escala nominal, pero yo lo que pondría, lo que haría aquí, ¿verdad? Para la observación para los próximos grupos, pónganla de muy bueno, ¿verdad? A malo. ¿Sí? O sea, inviértanlo, ¿no? Pongan muy bueno arriba y muy malo acá. Porque nosotros tendemos a ordenar lo mejor arriba y lo pésimo abajo. Entonces aquí estamos yendo en contra del orden natural del usuario. ¿Sí? Nosotros tendemos a poner lo mejor arriba, ¿verdad? Y lo peor abajo. Entonces, yo cambiaría el orden para que esto sea más consistente con la lógica del usuario. Recuerden que tenemos que pensar como piensa el usuario. Pero de ahí, la pregunta estaría bien y las escalas estarían bien. Deja ahí. Aquí tal vez cambiaría la palabra satisfecho por, de repente le pondría excelente, ¿verdad? Para que sea acorde con la escala que se está utilizando. ¿Es confiable y verídica la información encontrada en esta página? Muy buena pregunta. Nos está indicando si el usuario cree que el contenido de esta página es válido. Entonces, confiable, poco confiable, me parece bien la escala, ¿verdad? Esta pregunta está muy bien. ¿Has encontrado lo que necesitabas? Como es una página web, asumo que se refiere a la información. La pregunta debería ser un poco más específica. ¿Sí? En nuestra página web, ¿has encontrado la información que buscabas? ¿Sí? Entonces, ahí la pregunta está siendo más específica y la parte nominal, sí, no, ¿verdad? Estaría correctísima, ¿no? Entonces, aquí habría que hacer la pregunta un poco más clara y precisa. ¿Sí? Ya no tiene más preguntas, ¿verdad? No. Ya, entonces póngase ahí en el chat, póngase actuación en clase. Déjenme ver cómo estamos con el tiempo. Ya, no sé si alguien más quiere aportar, tenemos pocos minutos. ¿Alguien más desea aportar lo que trabajaron en equipo? No importa si está bien o mal, aquí justamente de estos errores que ustedes están cometiendo, aprendemos todos, ¿no? Y esa es la idea, ¿sí? Que todos aprendamos un poquito más. Entonces, ¿hay alguno más que desee aportar? Ya, entonces si no hay ninguno más que desee aportar, recuerden ustedes que nos queda poco tiempo para la participación en clase y yo voy a seguir avanzando en materia. Entonces, mientras más pase el tiempo, más difícil se les puede hacer la participación en clase. Entonces, aprovechen ahora que se puede, después el tiempo ya no nos va a dar. Bueno, si no hay preguntas, jóvenes, sobre este tema, creo que yo ya les puse aquí
De una vez se los muestro. Aquí en la semana 6 ya les puse la tarea de realizar un cuestionario, ¿verdad? En este cuestionario ustedes van a suponer lo mismo que hemos hecho ahorita en la práctica, suponer que son contratados para desarrollar una solución informática y que se les asignó la tarea de determinar los problemas que presenta el sistema actual, ¿verdad? Y de repente los requerimientos del nuevo sistema. Tienen que definir el objetivo del cuestionario, ¿verdad? Y preparar 10 preguntas y van a utilizar, no todas las preguntas, pero en las que más puedan, van a utilizar escalas y van a ordenar las preguntas de una manera lógica. ¿Sí? Entonces esta sería la tarea que ya está aquí en la semana 6, tienen que realizar el cuestionario. Bien, si no hay más preguntas ni inquietudes, entonces eso sería todo por el día de hoy. Me parece que nos tenemos que ver el día de mañana. Y el día de mañana continuamos con todas las herramientas que sirven para el levantamiento de la información. En este momento yo estoy copiando su asistencia y si ustedes gustan ya pueden irse desconectando. Listo, ya copié las asistencias, entonces de mi parte, pues, jóvenes, que tengan muy buenas tardes y nos vemos el día de mañana por el mismo canal, ¿no? Ya, ahí me han puesto una asistencia a última hora. Recuerden que tienen que poner los dos apellidos y los dos nombres, ¿verdad? De todas maneras ya lo copié, pero para la próxima pongan mejor los dos apellidos y los dos nombres. Ahí ya me colocaron. Entonces ya estoy actualizando. Bueno, listo, jóvenes. Ya por acá tengo a alguien más. Déjenme actualizar. Ya, listo, jóvenes. Entonces nos vemos el día de mañana. De mi parte, pues muchas gracias y muy buenas tardes.